Uno de los principales retos que se tiene en el tema de finanzas sostenibles es contar con un mismo lenguaje, es decir, que las taxonomías estén unificadas a nivel global o por lo menos a nivel regional, además de que los interesados conozcan cómo se realiza la emisión de los diferentes bonos temáticos. Para conocer cómo se está llevando adelante el proceso de emisión de los bonos temáticos, taxonomías, iniciativas y avances en la región de América Latina y el Caribe, invitamos a Valeria Dagnino, Manager de Sustentabilidad de América Latina y el Caribe para Climate Bond Initiative, quien ha preparado una presentación al respecto. Valeria actualmente apoya la ejecución de los programas de finanzas verdes a través de la asistencia técnica, desarrollo e implementación de taxonomías. Tiene experiencia en los proyectos de desarrollo sostenible, en la relación con diferentes agentes de interés y en el análisis de los obstáculos y oportunidades en el mercado local para aprovechar los productos financieros verdes. Demos una bienvenida cordial a Valeria. Adelante, por favor. Hola, hola a todos. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a La Bolsa por esta invitación. Es mi primera vez en Bolivia, así que feliz de estar aquí, de conocer un país tan bello que tiene tantas oportunidades para la sostenibilidad. Bueno, yo les voy a hablar de el lenguaje en general, de lo que incorpora las finanzas sostenibles. Es un tema que todos tenemos que conocer porque no es estático, sino que es algo que va cambiando, es flexible y todos lo vamos a tener que integrar a nuestra forma de operaciones. Ya lo hemos visto anteriormente, que tenemos que ser disruptivos, todas las oportunidades que tenemos de crecimiento, gracias, en sostenibilidad, los bonos etiquetados, pero vamos a entrar un poquito más al detalle para que puedan conocer más y puedan aprovechar realmente de lo que estamos hablando. Yo vengo representando a Climate Bonds Initiative. Somos una organización internacional sin fines de lucros. Nuestra base está en Londres, pero trabajamos en todas las regiones, especialmente en América Latina, desarrollando el mercado. Esto para mí es tan importante, llegar, contar la historia, no solo con ustedes, sino con todos los actores del mercado financiero y no financiero, que quieran emitir bonos, que quieran ser inversionistas, todos los reguladores y las entes de gobierno que van a jugar una parte fundamental para crear esas oportunidades, para crear la normativa que va a propiciar este mercado. Por supuesto que nosotros también trabajamos creando esos estándares. Ya vamos a entrar un poco más en la parte técnica. Si estamos hablando de taxonomías, tenemos que saber qué es verde y qué no es. Esto para evitar el greenwashing, que ya hemos hablado, que nos va a enseñar el que si yo planto 3 arbolitos afuera de mi organización y pinto la pared de verde, bueno, eso realmente no es lo mismo si estoy instalando una planta solar, ¿correcto? Porque tienen diferentes tipos de emisiones de carbono, diferentes beneficios. Entonces, para que todos podamos hablar un lenguaje similar, por eso es que desarrollamos estos criterios, estos estándares internacionales. Y también tenemos toda esta base de datos de cuáles son las emisiones que se han trabajado, que se han emitido a nivel internacional, para poder tener análisis, entender cuáles son los actores que más han entrado en este mercado, si en algún país tenemos más a los actores financieros, los actores de gobierno que han emitido más. Bueno, hay que entender y ver cómo es que podemos ayudar desde nuestros diferentes, desde nuestra trinchera. Las finanzas sostenibles no son una calificación de las buenas o malas empresas. No estamos hablando si tienen una buena calificación o un desempeño financiero, si es una mala organización, no es algo estático, ni tampoco es un listado obligatorio de lo que yo tengo que invertir. ¿Correcto? Tengo que llevar mi organización a que pueda generar estos proyectos, generar estos activos o incorporarlos en mi cartera. De eso se trata este mercado. Va cambiando porque hay nuevas tendencias, nuevas tecnologías, pero también nos brinda la oportunidad de que actores que tradicionalmente, como los bancos, no estaban enfocados en el desarrollo sostenible, puedan entrar a este mercado y nos da nuevas oportunidades. Entendiendo un poco el panorama, que ya nos hablaron anteriormente de los bonos, y me estoy enfocando aquí en bonos porque es el mercado global más conocido que tenemos alrededor de más de 100 billones de dólares, que es la cantidad que a nivel global se ha determinado que es lo que necesitamos para solucionar esta crisis climática. Entonces, si realmente todo el mercado de los bonos internacionales se movilizara hacia las finanzas sostenibles, lograríamos esto. Pero no solamente estamos hablando de bonos,
sino que aquí entran los préstamos, entran los diferentes instrumentos de mercado, instrumentos financieros, de deuda fija. Entonces yo puedo etiquetar cualquiera de esos instrumentos. Entonces, cuando estoy hablando de bonos, recuerden que puede ser cualquier tipo de instrumentos financieros. Dentro de las finanzas existen las finanzas sostenibles y ahí ya se van determinando más si estoy hablando de sociales, de verdes, si tengo la combinación de ambos, son los bonos sostenibles, porque tengo indicadores de desempeño sociales, de cómo estoy apoyando la educación, la salud de un país desde mi trinchera, y las finanzas verdes, que ahí es donde ya tengo los indicadores de cuáles son mis emisiones de carbono, si tengo ya temas de biodiversidad, de economía circular. Bueno, eso dentro de las finanzas verdes o de las finanzas sostenibles, dependiendo qué indicadores tengo. Tengo temas de biodiversidad, se va especializando más a financiación del clima. Y otro de los bonos que ha sido muy común últimamente, que vemos cómo va evolucionando en el mercado, son los bonos de transición. Los bonos de transición son estos sectores que tradicionalmente no son verdes, ¿no? Estamos hablando de energía renovable, construcción sostenible, transporte de bajas emisiones. Bueno, esos son verdes. Pero que sí estamos hablando de todos esos otros sectores que son importantes para llegar a transicionar toda la economía. La industria del acero, la minería, el cemento, todos esos elementos, esos componentes que son necesarios para crear los paneles solares, todas estas otras tecnologías, bueno, estos apoyan. Entonces, eso los podemos llamar los bonos de transición. Gracias. Y por supuesto que tenemos los bonos vinculados a la sostenibilidad, que no entran tradicionalmente en las finanzas verdes o en las finanzas sociales, pero están dentro del panorama de las finanzas sostenibles. Como les hablaba, este mercado involucra diferentes componentes. Tenemos las herramientas políticas, que son una parte fundamental para poder descarbonizar toda la economía. Sin estas políticas que estén destinadas a fomentar las economías bajas en carbono, va a ser mucho más difícil. No significa que la tecnología, las herramientas financieras no estén ahí, sino que si combinamos todo esto, va a ser mucho más sencillo poder transicionar hacia soluciones del cambio climático. Cuando estamos hablando de las herramientas tecnológicas y de las herramientas financieras, vemos que hace 10 años, por ejemplo, los paneles solares eran mucho más difíciles de acceder a ellos. Era más difícil encontrar todos los componentes y eran más caros, ¿no? Ahora es mucho más barato, mucho más sencillo. Entonces vemos ahí cómo también va evolucionando el mercado. Y por supuesto que estos criterios se van incorporando al lenguaje de finanzas sostenibles. Bueno, ahora ya hablamos de los ODS, pero ¿cómo es que se conecta realmente el proceso de emisión para llegar a todos los actores que tenemos? Al gobierno, a los inversionistas, tenemos a los emisores de bonos, que ya sean financieros o no financieros. Todos ellos, por medio de los bonos etiquetados, nos dan la posibilidad de financiar esos proyectos que van a apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Correcto? Entonces, los ODS nos dan esta visión de en qué queremos invertir, qué queremos apoyar, cuáles son las mejoras necesarias, y de ahí es que estos proyectos van a ser financiados por medio de los bonos etiquetados. Ahí es donde entran los bonos etiquetados, que vamos a hablar un poco más a detalle de cómo es que cuál es el proceso de la emisión. Entonces, realmente aquí, elaborando un poco más en lo que ya nos habló Sergio en la mañana, ¿cuáles son los pasos para etiquetar un bono verde? Esto se hace en paralelo con la estructuración financiera. No es que por etiquetar mi bono no tenga que tener esa planeación, esa estructura de cuál es mi tasa, cuál es la cantidad de emisión, a cuántos años, cuál va a ser la madurez del bono. Todo eso sí se va a tener que planificar. Pero a su vez tenemos unos pasos adicionales. Por supuesto que se necesitan tener capacidades internas para desarrollar esto dentro de todas las organizaciones. Pero nos vamos a capacitar para que cualquier organización pueda hacer este proceso.
primer paso es involucrar a todas las partes dentro de la organización. Y aquí voy a entrar más a detalle. Vamos a ir por estos 6 pasos. ¿Por qué es tan importante involucrar a todas las partes del banco o de la institución que vaya a ser emisora? Porque ellos conocen cuáles son sus proyectos, por un lado. Tengo que incorporar las áreas de servicio, de crédito, de riesgos, de normativa, no solo al equipo de sostenibilidad. Por supuesto que es importantísimo tener un comité de planeación del bono y podemos tener líderes en este comité que involucren tanto a las áreas de sostenibilidad como a todas las otras áreas de la organización. Aquí porque tengo que tener muy claro cuáles son mis metas como organización, pero también las metas del bono. ¿Qué es lo que quiero financiar y cuál es mi raciocinio detrás del bono? Yo no me despierto un día como organización y voy a decir, hoy voy a emitir un bono, ¿no? O hoy voy a empezar mi bono. Bueno, eso sí se puede hacer, pero ¿por qué? ¿O cuáles son los proyectos que tengo ya en mi cartera que quiero financiar o refinanciar? Entonces empieza esta planeación, empieza esta estructura y tengo que comunicar tanto internamente como externamente qué es lo que yo voy a llevar a cabo. Y esto para que pueda ser un proceso mucho más sencillo, que pueda ser repetido, que no solamente sea una instancia que se va a ocasionar en una ocasión, vamos a emitir un bono y después ya no vamos a hacer nada acerca de la sostenibilidad, ¿no? Sino que más bien la emisión de un bono nos puede llevar a cambiar toda mi estrategia como organización o desde la planificación de este bono, de esta estructura, es que yo puedo empezar a hacer esos cambios organizacionales. Si yo no tengo un comité de sostenibilidad, si yo no tengo un comité que va a estar encargado de revisar cuáles son los proyectos que son verdes o sostenibles dentro de mi cartera, bueno, entonces voy a llevar a cabo todas estas medidas necesarias. El segundo paso es identificar cuáles son los proyectos de activos elegibles. Si es que ya están en mi cartera y los puedo refinanciar. Y esto, las buenas prácticas internacionales nos dicen que puede ser hasta 24 o 36 meses de antigüedad de esos proyectos. ¿Por qué no más? Bueno, porque estamos diciendo que vamos a evitar emisiones de carbono en el mundo, ¿no? en el mercado. Entonces, si yo estoy financiando proyectos que fueron desarrollados y ya se financiaron hace 5 o 10 años, bueno, entonces realmente no estoy cumpliendo con esos objetivos, no estoy teniendo un impacto hacia la sociedad. Pero, más que nada, se busca que esos proyectos se efectúen hacia adelante. Es que yo voy a impulsar mis proyectos para que esas emisiones de carbono no salgan al ambiente. Y la buena práctica es que tengo 24 meses para empezar a incorporar esos recursos que yo voy a destinar de mi bono hacia los proyectos. Estas buenas prácticas no me las inventé yo, no se las inventó Climate Bonds, es lo que estamos viendo en el mercado. Como base tenemos a ICMA. Es la Asociación Internacional de Mercado de Capitales quien pone en el mercado sus guías y sus principios para ser utilizados por todo tipo de emisores de bonos. Los primeros fueron los principios de los bonos verdes, los bonos sociales, las guías de bonos sostenibles y de los bonos vinculados a la sostenibilidad. Esto lo que nos dice son los pasos que yo tengo que llevar a cabo mínimos para que el mercado acepte, que los inversionistas estén de acuerdo con la emisión que yo estoy haciendo. Este mercado realmente empezó porque los inversionistas pedían poder hacer inversión de impacto. Y esa inversión de impacto que fuera medible, que fuera creíble, que alguien viniera a revisar que eso estuviera llevándose a cabo de la manera correcta. Entonces, los principios me dan 2 cosas. Me dan un listado básico de cuáles son los proyectos por cada tipo de etiqueta en los que yo puedo invertir o puedo destinar recursos, y también me dan los principios de los bonos. Estos son 4 pilares importantísimos para poder hacer una emisión creíble en el mercado. Primero es cuál es el uso de mis fondos, hacia cuáles son los proyectos y los activos a los que los voy a destinar.
Pero número 2 es cuál es el proceso de selección y de evaluación de mis proyectos. Estoy utilizando ICMA, el listado de ICMA, estoy utilizando una taxonomía, estoy utilizando una evaluación interna que yo tengo. ¿Cuál es ese proceso? Tengo un comité que va a llevar a cabo esta evaluación. Tercero, importantísimo, la gestión de fondos. Voy a tener una segregación, una equivalencia teórica. Aquí, los que son financieros van a saber exactamente todas las metodologías que existen en el mercado para poder definir el uso de mis fondos, ya que entran a la organización. Aquí lo importante es mantenerlos separados, mantenerlos distinguidos, para que no se vayan a confundir con otros usos de recursos dentro de mi organización y poder destinar esos recursos específicamente a los proyectos que yo seleccioné y que estoy detallando en mi marco de misión temática para poder destinarlos correctamente. Y por supuesto, el pilar número 4 es la divulgación de información. Este mercado se basa en transparencia, en credibilidad. Entonces yo, como emisor, tengo que decir, antes de hacer la emisión, dentro de mi marco de bonos verdes o de bonos etiquetados, cómo es que voy a divulgar información y qué información voy a divulgar. ¿Es solamente el uso de los fondos? ¿Hacia qué proyectos están yendo estos recursos? ¿O es también la divulgación de impacto? La divulgación de impacto me está hablando, ya que yo tengo esos proyectos seleccionados, ¿sí? Estoy teniendo un impacto en reducción de emisiones de carbono o estoy teniendo un impacto social, por ejemplo, ¿no? Número de escuelas construidas, número de hospitales que han mejorado, ese es mi impacto. Entonces yo tengo que definir desde un inicio cómo es que yo voy a divulgar la información de mis bonos. Por supuesto, para los bonos vinculados a la sostenibilidad también tenemos principios basados en ICMA. Son un poco diferentes, pero tienen la misma esencia. Yo tengo que seleccionar cuáles son los indicadores clave de desempeño y tengo que calibrarlos conforme a los objetivos de rendimiento en materia de sostenibilidad, o sea, los ODS. Entonces, recordemos aquí la diferencia básica, que los bonos de uso de recursos es que esos fondos se van destinados directamente a los proyectos. En los bonos vinculados a la sostenibilidad, entonces yo tengo que esos recursos van destinados a acciones, a cumplimiento de metas dentro de mi organización. Y por supuesto que ya tengo que definir también las características de los bonos, presentar informes y tener esa verificación. Entonces, para los principios de ICMA, esta verificación externa, esta revisión de una parte independiente es importantísima, porque no estoy yo diciendo, sí, los proyectos en los que voy a invertir son verdes porque yo lo digo. No, lo dice un externo y ya hizo toda ese accountability. Es como una auditoría de la parte verde. ¿Correcto? Entonces, esto lo tenemos tanto para los bonos de uso de fondos como los bonos vinculados a la sostenibilidad. Por un tercer paso, lo que les contaba, elaborar el marco de bonos temáticos. Ahí yo tengo que determinar los 4 principios, cómo se van a gestionar los fondos, cuáles son esos fondos que vamos a utilizar, qué tan alineados están y cuáles van a ser mis prácticas de monitoreo y divulgación. El cuarto paso, organizo esa revisión externa independiente. Normalmente las organizaciones trabajan desde un inicio con su revisor externo independiente para hacer la selección del uso de los recursos, para poder entender cuál es la etiqueta que más se alinea a mis proyectos, qué están buscando mis inversionistas, quiénes son mis inversionistas, cuál es la información que ellos requieren. Entonces me va a hacer un acompañamiento en general durante todo el proceso de emisión. Pero lo fundamental es tener la revisión externa independiente en el momento que ya está todo preparado para poder obtener esta calificación. Tenemos diferentes tipos de revisiones externas en el mercado. Todas ellas son válidas, todas ellas son las mejores prácticas que hay internacionalmente, las han aceptado los inversionistas.
Aquí lo que depende es entender tanto a la organización como al inversionista, qué es lo que quiero cumplir. Climate Bonds Initiative otorga una certificación si es que están alineados a los estándares, que son un poco más rígidos que los principios de ICMA, pero también se tiene que estar alineado a la taxonomía de Climate Bonds. Para obtenerla se tiene que llevar a cabo primero una verificación. Los verificadores aprobados, ellos hacen esta revisión conforme a un estándar internacional o nacional, pero son criterios externos, no son de la organización. Esa es la diferencia con la segunda opinión. La segunda opinión la da cualquier organización que normalmente es verificadora o dadora de segunda opinión, pero aquí lo que pasa es que yo, como organización de segunda opinión, voy a hacer ese listado, ese criterio, esa revisión con base a los criterios internos de mi organización, que en general son muy parecidas ya porque muchos dadores de segunda opinión han integrado las taxonomías, los criterios internacionales y nacionales que ya existen para poder otorgarla. Y también tenemos la puntuación o rating verde, que la dan ya muchas agencias de crediticias, pero aquí lo que están observando no es tanto como en los otros tipos de revisión externa, que es la información que muchas veces no es pública de los proyectos en específico, sino que para dar una puntuación o rating lo que se está revisando es la información pública de la organización como tal. Entonces tienen diferentes parámetros, cada uno tiene ciertas características, pero todos son válidos en el mercado. Para hablarles un poquito más de el estándar de Climate Bonds Initiative, por supuesto que está alineado a los objetivos del Acuerdo de París, a tener una hoja de ruta clara para no incrementar la temperatura más de 1.5 grados centígrados, y ya no solamente se da a los bonos de uso de recursos, sino que también se puede dar a los bonos que son vinculados a la sostenibilidad. Se da a los activos y en muchas ocasiones también a las entidades que no son financieras, pero que están más que nada sus recursos y sus activos están en criterios que están alineados a la taxonomía. Aquí, como les comentaba, tenemos ya diferentes tipos de certificaciones. Esta información va variando, qué es lo que se va requiriendo del emisor en cada tipo de revisión externa. Como les comentaba, hay que entender a mi inversionista, hay que entender qué es lo que me está requiriendo para ver si me conviene más tener una certificación o una verificación o una segunda opinión en el mercado. Como mencioné, la certificación y verificación puede ser un poco más estricta porque se requiere estar alineado a los criterios de la taxonomía, y en una segunda opinión, bueno, se basan más en los diferentes estándares que existen internacionalmente y pueden ser un poco más flexibles. Por supuesto, el quinto paso es emitir, llegar al mercado. Muchas veces, antes de tener la emisión, se hace un roadshow específico para estas emisiones etiquetadas. Si ya llevamos a cabo todo este proceso, hay que comunicarlo al mundo, hay que venderlo. No es solamente que yo estoy haciendo esta práctica porque me lo están requiriendo. No, sino que yo realmente quiero comunicarle al mundo, a todos mis stakeholders, a mis clientes, que estoy llevando pasos adicionales a cabo para poder cumplir con las mejores prácticas del mercado. Entonces, en general, a la mayoría de los bonos temáticos les va muy bien en el mercado, tienen una sobredemanda, aunque por supuesto que esto también depende de las condiciones financieras de ese mercado. Y por supuesto, después de la emisión viene la parte de monitorear y de reportar. Después de la emisión, yo tengo que ir a reportar año con año cómo es que estoy utilizando mis recursos a lo largo del tiempo durante la madurez del bono. Entonces, si mi bono es de 10 años, yo una vez al año, durante esos 10 años, voy a reportar cómo ha sido
cómo he destinado esos recursos hacia los proyectos que originalmente se plantearon. Puede que haya cambios, entonces eso es importante en los proyectos. Tal vez en esos 10 años yo acabé ya de financiar ciertos proyectos, pero tengo que tener otros en mi cartera listos para ser financiados que cumplan con las mismas características que yo dejé claros en mi marco de bonos etiquetados. Los reportes post-emisión es algo que todos los inversionistas están pidiendo. Cada vez se han ido detallando más. Estos los pueden encontrar públicamente dentro de las páginas web de la mayoría de los emisores que ha habido hasta el momento para dar esa transparencia. Ahí lo que se busca es tener un lenguaje común de en qué se han ido llevando a cabo estas emisiones. Y nosotros desde Climate Bonds Initiative, junto con varios socios, hicimos un estudio para ver qué es lo que realmente están reportando, si es más el impacto, si es más el uso de recursos, la mayoría de los emisores en el mercado. Al final las conclusiones es que cada vez están siendo más rígidas, cada vez se están llevando a cabo reportes mucho más específicos para poder otorgar a los inversionistas estas mejores prácticas en el mercado. Ahora, recordemos que tenemos 2 puntos clave aquí. Yo por un lado tengo los principios o los estándares que me dan estos puntos claves más administrativos con lo que yo tengo que cumplir para mi emisión, ¿no? Si es cómo voy a usar el uso de recursos, el reporteo, todo eso. Pero también tengo que cumplir con la parte técnica. O sea, ahí es donde entran las famosas taxonomías. Y ya con eso es que puedo tener mi emisión certificada. ¿Qué es una taxonomía? Bueno, seguramente han escuchado esta palabra como en clases de biología o algo así. Bueno, es una clasificación. La palabra taxonomía significa una clasificación. Voy detallándome, me voy yendo nivel por nivel. Entonces aquí realmente comienza por los sectores económicos. Tengo mis sectores económicos, después me voy tallando las actividades económicas en cada uno de estos sectores, después voy teniendo criterios, umbrales, para que estén alineados a la transición y a tener 0 emisiones netas a 2050. Tenemos ya varias taxonomías en el mercado, internacionales, regionales, locales, pero lo más importante es que todas ellas trabajan por la interoperabilidad. Esto significa que por más que los criterios sean un poco diferentes, la estructura de ellas, las métricas y los conceptos son los mismos. Entonces, todo esto para darle claridad al mercado. Si yo como un inversionista digo, no, esto está alineado ya a la taxonomía de la Unión Europea, a la taxonomía de Colombia, de México, la taxonomía de Climate Bonds, bueno, yo sé que ya van a haber tenido a cabo una revisión estructurada de cada uno de sus criterios técnicos sectoriales. Entonces, ¿cómo funcionan estas taxonomías? Aquí, como veíamos, tenemos los diferentes sectores económicos. Yo sé que aquí la letra es muy pequeña, pero lo que podemos ver son en cada uno de los colores los sectores. Tenemos energía, transporte, agua, edificios y construcción, uso de suelo y desechos, uso de suelo y gestión marina, industria y desechos. Y cada uno de ellos se va detallando más. Entonces, si yo estoy hablando de transporte, tengo transporte público de pasajeros, transporte privado, transporte de carga, marino, de biocarburantes y la aviación. Entonces, ahí se va clasificando. Y después voy viendo, bueno, para cada tipo de emisiones en el mercado, estoy hablando de uso de fondos, estoy hablando de los SLBs, de las entidades, ¿qué es lo que yo puedo certificar? ¿No? Si es que todas las actividades económicas se pueden certificar, eso significa que tienen criterios de verde o no. Si no tienen criterios de verde todavía, no significa que en 10 años tal vez no los tengamos, ¿no? Recuerden que esto es un documento flexible, se van trabajando en nuevos criterios. Entonces, por ejemplo, aquí la aviación, pues no tenemos todavía criterios específicos de qué es aviación o qué son combustibles para la aviación sostenible.
Pero para la mayoría de los otros sectores económicos, eso ya tenemos criterios. ¿Cómo funciona a más detalle? Es que tenemos las actividades que son automáticamente compatibles, como podemos pensar en los paneles solares. Es muy claro ya para el mercado y para la transición económica que si yo estoy poniendo una planta de paneles solares, entonces si cumplen con que su generador, que en la mayoría de todos los paneles solares que ya existen, su generador no más del 15%, no viene de combustibles fósiles, entonces puede estar alineado a la taxonomía. Hay otros sectores que, que tienen que cumplir con ciertas métricas y ciertos parámetros. Entonces, ahí es que son compatibles si cumplen con los indicadores de elegibilidad. Entonces, por ejemplo, para transporte público de pasajeros, yo tengo que tener la información, los datos para cumplir que esa actividad, ese transporte público de pasajeros, sus umbrales, su métrica de emisiones de carbono, no más de 100 por kilómetro recorrido por pasajero por kilómetro recorrido, no más de 100 emisiones de CO2 equivalente van a ser producidas por este proyecto. Entonces, esto puede ser un poco muy técnico, lo vemos muy lejos, pero esos criterios internacionales se han ido regionalizando. En América Latina ya tenemos taxonomías en México, en Colombia, y tenemos muchos otros países que están desarrollando sus criterios propios. Lo importante aquí es saber que no todos los países necesitan tener una taxonomía y están en diferentes procesos de desarrollo. Muchos países lo que han hecho es adaptar, incorporar los criterios que ya se han desarrollado en otras geografías para el país, para poder utilizar esas métricas hacia sus inversiones sostenibles. Cada una de estas taxonomías nos ha brindado un poco más de información, más de detalle hacia el panorama de las finanzas sostenibles. Aquí es importante entender que si estamos hablando tal vez de edificaciones sostenibles, un edificio va a cumplir con las mismas métricas aquí en Bolivia que en Europa. Entonces, tal vez esos criterios no sean muy diferentes. Pero si estamos hablando de agricultura, ¿qué es agricultura sostenible en Europa y qué es agricultura sostenible en América Latina? Ahí puede ser completamente diferente, porque el clima es diferente, la geografía, las prácticas que ya se tienen pueden variar bastante. Entonces, lo que hace la taxonomía de Colombia es incorporar los sectores de agricultura, ganadería y forestería junto con los otros sectores tradicionales y los hace mucho más detallados, los hace más prácticos para que cualquier productor agrícola, productor ganadero, por más pequeño que sea, pueda tener prácticas de sostenibilidad que estén alineadas a la taxonomía. ¿Esto qué hace? Que pueda haber más recursos movilizándose hacia todas estas actividades económicas. Entonces, lo importante aquí es que no solamente vamos a hablar de bonos, sino que los bonos van a propiciar que grandes cantidades se emitan en el mercado de valores. Pero tras de ello están los productos, los proyectos que van a recibir financiamiento. Entonces, por eso es que necesitamos tener criterios que sean fácilmente cumplidos en todas en las regiones locales, por los productores que tenemos en el país o en la región. Otra de los ejemplos que es importantísimo es la taxonomía de México, que no solamente ya se queda en los criterios verdes, sino que la taxonomía es sostenible. Esto significa que tenemos criterios de mitigación y adaptación al cambio climático, pero también tenemos nuestros criterios de ciudades sostenibles y de equidad de género. La equidad de género es tan importante para el desarrollo de la sociedad, para una transición justa, que es un eje que tiene que cumplir cualquier institución que vaya a desarrollar un proyecto
que vaya a ser sostenible tanto en mitigación o en adaptación. Aquí lo que se buscó también es que todas las prácticas que estén incorporadas en la taxonomía, todos los sectores y actividades económicas están alineados también a los compromisos internacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, hay muchas cosas pasando en el mercado, no solamente global, sino de América Latina. Entonces, como podemos ver, el mercado empezó en alrededor de 2007 con estas inversiones de impacto, más que nada por por diferentes bancos, por el Banco Mundial, por el Banco Europeo de Inversión, bancos de desarrollo. Pero esto ha evolucionado muchísimo para llegar a hoy en día que se han incorporado taxonomías, que han llegado los bancos centrales, los entes reguladores, a crear políticas, a crear estas emisiones en el mercado para poder seguir creciendo, ¿no? Hay cada vez más prácticas, más taxonomías, más diversificación de etiquetas. Entonces todo esto se ha ido flexibilizando, ha ido evolucionando y bueno, vemos que a futuro van a seguir siendo cada vez más comunes los bonos etiquetados, los instrumentos de inversión que tengan algún tipo de componente social o verde dentro de sus prácticas. En América Latina también vemos cómo ha evolucionado el mercado en temas de regulación, temas de taxonomía, de lineamientos y guías, y en otros compromisos nacionales y locales, y también en la creación de plataformas de finanzas sostenibles, ¿no? Entonces, muchos países lo que han hecho no solamente es crear una taxonomía que esta impulsa el mercado, sino es ayudar a la incorporación de criterios dentro de todas las asociaciones de bancos, asociaciones de gremios. Entonces, hay mucho que se puede hacer desde la trinchera de cada uno de las organizaciones, de los tipos de instituciones que existen y que están alineados hacia la sostenibilidad. Entonces, aquí vemos cómo ha ido creciendo las iniciativas en América Latina y bueno, tenemos mucho más que viene hacia el futuro. ¿Qué es lo que estamos necesitando? Mucha capacitación, esto tanto dentro de todas las organizaciones, como vimos, que van a ser emisoras de bonos, pero también dentro de los entes reguladores. Necesitamos compromisos para que podamos fomentar este mercado, ¿no? Entonces necesitamos conocer estos temas y lo necesitamos hacer con rapidez, por supuesto. Tenemos que actuar rápido, tenemos que dirigir todas estas, toda la economía y todas nuestras prácticas hacia la sostenibilidad y hacia la transición de una economía, y tenemos que pues simplificar estos criterios, ¿no? Entonces, como vemos, hay mucha información en el mercado, pero tenemos que entenderla, tenemos que ver qué es lo que yo puedo hacer dentro de mi organización. Y bueno, esto más que nada, como vimos, la rapidez, ¿no? Yo creo que aquí no hay nadie que no sea que crea que el cambio climático no nos va a pasar en 10 años, sino que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, si son sequías, si son inundaciones, todo esto ya nos está afectando. Son riesgos financieros que ya se ven representados de esa manera. Entonces tenemos herramientas para poder seguir creciendo este mercado y aprovechar las oportunidades para la financiación. Entonces aquí los dejo con esta diapositiva que vemos cómo ha ido creciendo hasta finales de 2023 el mercado, ¿no? Entonces vimos que ha pasado por años difíciles. Estos son números de América Latina a finales de 2023. Bueno, tenemos más del 53% de crecimiento solo de entre 2022 y 2023. Y aquí ya podemos incorporar el primer bono de Bolivia. Entonces, esto realmente es un hito, es algo fundamental para poder seguir creciendo el mercado. Y bueno, entonces los dejo con esta diapositiva para que vean que hay muchas oportunidades, podemos seguir creciendo este mercado y pueden encontrar más información en todos nuestros reportes que son públicos
que tenemos, como mencionó Sergio, el estado del mercado de las finanzas sostenibles en América Latina. Lo tenemos, por supuesto, también en español, cómo ha ido evolucionando. Tenemos algunos por país en específico y tenemos más información de las taxonomías, tenemos podcast, hemos hablado con emisores, con inversionistas, qué es lo que quieren ver en el mercado. Entonces, muchas gracias por permitirle mostrarles lo que tenemos de finanzas sostenibles. Muchas gracias, Valeria, por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Y te invito a que te quedes, por favor. Tenemos 3 preguntas para ti. Nos han llegado muchas más, pero por cuestión de tiempo las hemos reducido a 3. La primera, ¿qué implica la aprobación que Climate Bonds otorga a los revisores externos? Sí, para poder ser un revisor externo, un verificador aprobado, se tiene que contar con las credenciales de que se tiene un equipo dedicado a poder hacer esa revisión externa. Entonces se hace por sectores económicos y por regiones. Entonces, para poder hacer esta revisión necesitamos tener expertos que sean tanto en energía, en construcción, agricultura, en esa región. Entonces, esos son algunos de los criterios que tienen que pasar los verificadores para poder ser aprobados y poder otorgar esta revisión externa. Perfecto, muchas gracias. La siguiente, ¿cuál es la diferencia entre una segunda opinión y verificación? Sí, muy buena pregunta. Ahí la segunda opinión es una opinión que da valga la redundancia, una opinión que da esa organización basado en sus criterios propios, sus criterios internos que ellos tienen. Cuando es una verificación, está utilizando como parámetro, como guía, una de las taxonomías que existen. Entonces son criterios, las taxonomías en general son desarrolladas por muchos actores del mercado, ¿no? Entonces se tienen expertos en cada uno de estos sectores, expertos de los ministerios del país o de la región. Entonces, esos criterios son un poco más no rígidos, son un poco más determinantes, tienen más consideraciones que tal vez lo que podría tener una segunda opinión. Entonces se llega al componente, al umbral, de cada tipo de actividad económica. Perfecto, muchas gracias. Y la última, ¿qué se requiere para implementar los principios de ICMA en un país como Bolivia que tiene una fuerte presencia del regulador? Sí, lo importante aquí es que tenemos iniciativas que pueden ser llevadas a cabo desde reguladores, desde entidades de gobierno, pero también tenemos iniciativas que pueden ser incorporadas a cualquier sector financiero o no financiero, que no tiene que ser especialmente una entidad pública. Entonces, los criterios de ICMA, para poder incorporarlos hay que entenderlos, hay que saber qué es lo que nos pide y empezar a tener más datos, más transparencia dentro de las organizaciones para cuando se quiera incorporar los criterios y hacer una emisión, entonces se tenga toda esta información disponible. Perfecto, muchísimas gracias, Valeria, por resolver las dudas. Un fuerte aplauso, por favor, a Valeria, y en minutos nos encontramos para el panel.